Iniciamos La Voz de la Red WIM en su segunda emisión con Mariana Gaba. Mariana Gaba es consultora, es psicóloga, ella es especialista en temas de género en organizaciones, en los temas también de liderazgo, de gestión de cambio, actualmente coordinadora del área de consultorías de comunidad mujer. Mariana, comencemos con esos mitos que podemos encontrar en las empresas o en las organizaciones en relación con el enfoque de género. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Aida, por este espacio para poder conversar. Te diría que uno de los primeros mitos que hay que vencer tiene que ver con que las empresas, las organizaciones, básicamente los lugares donde trabajamos, puedan entender que incorporar un enfoque de género es algo que es pertinente y que es útil, que es necesario, porque muchas veces lo que uno se encuentra es esta idea de que los temas de género corresponden a otros ámbitos, al ámbito de la academia, al ámbito de los estudios y particularmente a lo que las mujeres y los hombres de manera individual pueden elegir hacer o no, como si fuera algo que tiene que ver con el ámbito específico de las decisiones personales. Entonces, un primer mito a vencer tiene que ver con no solamente que las organizaciones tienen un rol protagónico en generar cambios en términos de las relaciones de género, sino que también, y esto es muy importante en el ámbito empresarial, porque tiene que ver con a lo que se dedican, las organizaciones, sobre todo las empresas privadas, tienen motivaciones vinculadas con generar ingresos y cómo incorporar el enfoque de género no solamente redunda en una mejor calidad de vida para hombres y mujeres, redunda en un avance de los derechos, sino que también redunda en mejores maneras de trabajar y por ende impacta en la productividad, en la innovación, en el compromiso. Ese sería un primer mito que habría que romper para poder ingresar a trabajar en las organizaciones. ¿Qué es lo primero que encuentras cuando conversas con alguien de alta gerencia en relación con este tema? Encuentro muchísimo estereotipo y muchísimo sentido común, muchísimo. ¿Estereotipos como cuáles? Estereotipos vinculados, por ejemplo, a que hay algo esencial, biológico, natural, en que los hombres son de una manera y las mujeres son de otra, ¿no? Porque básicamente cuando hablamos del ámbito organizacional y del mundo del trabajo, si sacamos una foto, yo puedo hablar de Chile específicamente, pero esto no es muy distinto en el resto de la región, tenemos unas brechas que son muy, muy obvias, muy claras, y los números no nos dejan mirar para otro lado. Tenemos las mujeres que participan menos en la fuerza laboral en términos de porcentaje. Sabemos que los trabajos de las mujeres en general están más precarizados. Esto quiere decir que si yo tengo la suerte de poder tener un trabajo con contrato, en relación de dependencia, es decir, con todo en regla, es probable que gane menos. En los casos donde se trata de trabajos informales, esto también, por supuesto, impacta en hombres y mujeres, pero en mujeres de manera más específica, y muchas mujeres que desarrollan emprendimientos de subsistencia, ¿no? Que en muchos casos, por diversas dificultades para lograr incorporarse, desarrollan microemprendimientos que se llaman de subsistencia. Entonces, ahí tenemos una brecha. Después tenemos otra brecha clarísima, que es la ausencia o la gran brecha que hay de mujeres en puestos de toma de decisión. Esto es en general, pero en el ámbito empresarial no es la excepción. Y después, como mencioné recién, tenemos la brecha salarial, con lo cual podríamos profundizar en cuestiones más detalladas, pero ahí ya tenemos 3 números que nos gritan en la cara que algo hay que hacer. Entonces, cuando uno empieza a conversar de estos temas en las organizaciones, yo te diría que lo primero que surge, que tiene que ver con este profundo sentido común que la educación, los medios de comunicación se encargan de transmitir, es, bueno, es que en el fondo las mujeres no quieren, o en el fondo las mujeres privilegian dedicarse al cuidado de los hijos. En otros casos te dicen, bueno, no es que eligen, pero bueno, alguien tiene que cuidar, entonces, bueno, cada pareja elige cómo lo hace. Es como si hubiera una dificultad para entender que esta capacidad para elegir no se da en condiciones neutrales, digamos, ¿no? Y que claramente ni las mujeres en masa eligen retirarse del mercado laboral, ni los hombres en masa eligen trabajar 14 horas por día, en muchos casos con bajos sueldos, porque son el único adulto proveedor en el núcleo familiar, ¿no? Entonces, es como si los roles se van a extremos y posicionan a ambos géneros en un lugar, que diría yo, de poco margen para poder elegir. Y ahí se dan los estereotipos, entonces,
y que evitan llegar a una corresponsabilidad de deberes y de derechos, ¿verdad? Sí, igual diría que este estereotipo tampoco es algo que las empresas inventaron. Cuando uno mira la legislación, uno ve que las políticas orientadas, por ejemplo, a las licencias de cuidado, a la licencia por maternidad, hay mucha variación, pero por lo general las mujeres, que esto es un gran derecho adquirido, no quiero decir que haya que ir para atrás, pero cuando vos tenés en un país 6 meses de licencia para una mujer y 5 días para un hombre, la política pública te envía una señal muy clara del cuidado a cargo de quien está. Entonces, claramente, exacto, hay que tener políticas que faciliten la corresponsabilidad en términos de pre- y postnatal, en términos de licencias de cuidado cuando hay niños o niñas enfermas, y sobre todo, diría yo, los primeros 2 o 3 años de vida, que es cuando más intensivo es el cuidado, y eventualmente tampoco hay tanta oferta de jardines maternales o salas cuna donde uno pueda tener como una posibilidad de elecciones, porque cada familia yo creo que tiene que tener la autonomía de elegir cómo quiere organizarse, pero claramente la posibilidad de elegir no es tan así. Así que yo creo que en ese punto el tema de la maternidad es visto aún hoy en las empresas como un problema. Y esto es como muy llamativo porque uno dice, no es muy imprevisible que una mujer va probablemente a quedar embarazada. No es un accidente, no es un evento fortuito, sucede con frecuencia. Sin embargo, en las organizaciones, sobre todo aquellas que tienen mayor dotación de hombres, capaz en industrias más masculinizadas, los embarazos nos agarran así como, ¡oh! ¿Y ahora cómo hacemos? Es como realmente significativo. Entonces, parte del trabajo es decir, dejemos de considerar a la maternidad, y cuando hablo de maternidad me refiero al proceso biológico de gestación, parto y puerperio, que es una cuestión muy específica de nuestros cuerpos, pero después los cuidados no tienen nada que ver eventualmente con una cuestión a predominio femenino, y sin embargo, a mí me pasa con frecuencia tener que tener conversaciones o termino hablando de hormonas, instintos, y tratando de rebatir un poco esta idea de que en el fondo esto es una construcción cultural y que podemos tener maneras más equitativas. Y por otro lado, que esto es muy importante, yo también trabajo esta idea de instalar que el cuidado es un derecho y que los hombres tienen derecho a cuidar. Entonces, mi enfoque no es deber, sino un derecho. Exacto, no es que yo quiero repartir esta carga tan pesada y aburrida que es el cuidado. Entonces compartamos esto. Por supuesto, el cuidado tiene una carga que es trabajosa, pero también tiene una carga que es de disfrute. Entonces, yo trabajo mucho esta idea de que es importante que ustedes también exijan estos derechos para cuidar, y esto a veces quiere decir que uno ve una organización que tiene muy buenas políticas de flexibilidad, y uno saca los números y uno se da cuenta que el 95% de las personas que hacen uso de las políticas de flexibilidad son mujeres. Entonces yo como líder diría, ¿qué están haciendo ustedes para incentivar que sus trabajadores hombres hagan uso de esos beneficios, por ejemplo? Ok. Iba a una pregunta que creo que va más a lo anecdótico, pero también puede servir de orientación pues para todo el mundo. Sí. Los directivos que acuden a una consultoría como la tuya, por ejemplo, sí. ¿son hombres o mujeres? Mira, te diría que la mayoría de mis contrapartes son mujeres porque quienes lideran las áreas de diversidad, comunicaciones, sustentabilidad, por lo general son mujeres. Ahora, esta demanda, cuando tiene aval de los altos cargos, baja de la gerencia general o de las casas matrices cuando son empresas multinacionales, y ahí la mayoría son hombres. Entonces te diría que el aval político, en el sentido de decir, este es un tema importante, tiene que venir de la más alta jerarquía, porque si no mi contraparte puede tener muy buena voluntad, pero después no consigue ni los recursos económicos ni los recursos de tiempo, porque a veces citar a un determinado grupo de personas a una formación, a una reunión de trabajo, es la prioridad número 40 en la lista de cosas que tiene que hacer una empresa. Pero te diría que en la mayoría de los casos mujeres, que somos las que estamos en estos temas. Bueno, ¿qué de las acciones que tú has podido poner en práctica en organizaciones para sensibilizar y concientizar en el tema de género han producido mayor impacto? A ver, el tema del impacto es difícil de medir porque te diría que en general organizaciones que trabajen en un programa integral
son poquitas. La gran mayoría te solicitan estímulos puntuales, sobre todo en torno al 8 de marzo, que es como el día para trabajar estos temas. Entonces ellos quieren que en 40 minutos uno logre resolver, no sé. Todo un año. Exacto, años de patriarcado y años de formación de sus colaboradores en este sistema. Sin embargo, a mí me parece que como primeras acciones para poder tener un diálogo conceptual más o menos compartido, todas las acciones de sensibilización son importantes. Porque si no, yo tengo una cantidad de distinciones para poder complejizar esto, las contrapartes no lo tienen. Entonces, es como un diálogo de sordos, ¿no? Entonces, yo diría que eso es un primer paso. Y después me parece que las acciones más efectivas son aquellas que, en vez de quedarse en la conversación, en la teoría y en la reflexión, diseñan acciones concretas que se implementan. Te voy a dar un ejemplo. Desde Comunidad Mujer tenemos mucha experiencia desarrollando programas de mentoría dentro de las compañías. Estos programas de mentoría están orientados específicamente a mujeres porque hay una idea de acción afirmativa atrás, ¿no? De decir, sabemos que las mujeres, por lo general, hacemos menos redes, buscamos menos mentoría, entonces es una manera como de potenciarnos. Ahora, nos ha dado muy buen resultado que los mentores y mentoras sean directivos y directivas de la misma organización que reciben una formación específica de mentoría y género, y ellos y ellas se encargan de mentorear a diferentes mujeres en su propia organización. Entonces, el impacto que ha tenido este programa ha sido muy potente y diría, no tanto en las mujeres mentoreadas, que sí efectivamente programan su desarrollo de carrera, le dan un impulso, ¿sí? Le da un impulso de energía y adquieren distinciones, sino que estos mentores y mentoras logran entender, ya no conceptualmente porque la consultora les cuenta cómo es la cosa, sino que en conversaciones en un ámbito de confianza con una colaboradora de su propia organización, los mentores y mentoras se enteran las cosas que pasan. Y como arman un vínculo de confianza con esta mentoreada, que suele ser una persona talentosa, con mucho empuje, se dan cuenta de lo tremendamente injusto que es, por ejemplo, cuando la mentoreada les cuenta que todo su trabajo no recibe el suficiente crédito porque una jefatura se lo apropia. O el tipo de comentarios sexistas informales que tiene que soportar de parte de otros colegas. Entonces, los mentores y mentoras, y acá no hago distinción de género, porque muchas veces las mismas gerentas no tienen ni idea de estos temas, y tienen cero sensibilidad a temas de género, entienden desde la práctica, entienden, se movilizan, se enojan que su propia cultura sea así, y se empiezan a movilizar, y de hecho empiezan a mirar cómo ellos mismos son como líderes con sus equipos. Entonces, ese tipo de programas que los llevan a la práctica, a modificar un proceso, tienen, a mi criterio, mucho más impacto que horas y horas de formación en un aula. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. Bueno, ahora que mencionas el caso de las mujeres que llegan a puestos de poder y de toma de decisiones que están poco sensibilizadas por los temas de género, ¿cómo le presentas tú a otra mujer totalmente insensibilizada sobre estos temas y que además no se siente feminista? Porque con el solo hecho de estar donde está, ya de alguna manera se hace parte del movimiento. ¿Cómo le presentas tú la importancia de tener una sensibilización para su equipo y para la organización? Claro. Yo te diría que la mejor estrategia es hacer un trabajo de mirada hacia atrás de cómo ha sido su trayectoria. Porque yo creo que cuando uno las acompaña en un contexto, porque esto no es un tema de señalarlas con el dedo, de que ellas no son aliadas de la causa, sino simplemente es ir para atrás. Y cuando vos facilitás, suponte en un taller que tenga que ver con recorrer cómo ha sido tu trayectoria laboral para después poder colaborar en el desarrollo de otras personas, y con ciertas distinciones y instrucciones muy específicas, ellas muy rápidamente tienen accesible las experiencias que ellas mismas han sufrido, que no etiquetaban como de discriminación, ¿sí? Pero está muy accesible la experiencia. Entonces yo creo que ahí el equilibrio está en, no es mi intención que ellas recuperen una historia trágica de grandes esfuerzos y sufrimientos, sino que tomen registro de lo que para ellas es
obvio, natural, que enmascaran detrás del concepto de yo me esforcé, ¿sí? Nunca renuncié, nunca, a pesar de las dificultades, me resigné, que ellas puedan entender que en mayor o menor medida hay un componente específico de género ahí. Esto no les quita mérito, no las hace víctimas en el sentido, yo creo que una de las cosas que más les cuesta es sentirse que se etiquetan como víctimas. Ellas dicen, no, yo pude, y si yo pude, las demás pueden. Entonces, esa mirada medio insensible es casi como si ellas tuvieran que enmascarar que han tenido que hacer un doble esfuerzo. Entonces, parte del trabajo es ir hacia atrás, recuperar esas historias y poder marcarles y decirles, mira, por supuesto que eres competente, que te esforzaste, que te lo mereces, pero no dejemos de ver que ahí tuviste que hacer algo distinto y aguantar algo distinto que el promedio de los hombres. Y eso es el valor de tu experiencia y ojalá que vos puedas transmitir esto a otras mujeres para que ellas puedan estar alertas y para que hagan ese esfuerzo, si eligen hacerlo, pero que sepan que este esfuerzo no es parejo para todos. Ese sería un poco el abordaje. En tu experiencia, ¿cuál es el desafío más grande que se tiene en relación con la perspectiva de género en las organizaciones? A nivel latinoamericano, lo que tú has podido ver, sí. Para mí hay que correr el foco y hay que empezar a trabajar con hombres, masculinidades, urgente. Es decir, yo creo que, por supuesto, los temas de género son tan complejos, ¿sí? Que si uno lo piensa como un entramado, como una tela, como un género, ¿sí? El género tela, uno puede aflojar algunos hilos, pero siempre hay otros que mantienen la estructura. Entonces, realmente es complejo cuando uno piensa, voy a hacer un programita de empoderamiento para mujeres, no pasa nada. Voy a hacer un tallercito, no pasa nada. Entonces, yo creo que la clave es empezar a trabajar fuerte con hombres y para hombres, es decir, por ejemplo, en el rubro de la minería, yo trabajo en el rubro de la minería que es 90% hombres. ¿Vamos a esperar a que sea 40-60 para trabajar temas de género? No, trabajen hoy con esos hombres. Esos hombres son susceptibles de intervenciones con enfoque de género, de conciliación, de corresponsabilidad. Empecemos a desarmar esas lógicas que permiten competencias feroces, malos tratos, agresiones. Estoy como apelando a algunas cosas que pueden pasar. No esperemos a que entren las mujeres en masa para trabajar sobre esos temas, porque aparte cuando la cultura es tan masculinizada hegemónicamente hablando, las pobres mujeres que entran en pequeños números no duran mucho tiempo, porque no es muy cálido el espacio. Para muchas mujeres y para muchos hombres, ¿sí? Que tampoco tienen ese estilo tan hegemónico. Entonces, para mí la clave es empezar fuerte. No digo de dejar las acciones de mujeres para mujeres, pues eso también es importante, si no lo hace con enfoque de género. Pero hay que empezar a trabajar con los hombres, porque aparte siguen siendo los que toman las decisiones. Entonces, me parece que eso es clave para dejar de tener como un enfoque mujerista. Esa sería como mi apuesta. Difícil de hacer, esto que te digo, pero es la idea. Bueno, Mariana, hay situaciones que también nos ayudan a presentar la importancia y el beneficio de mirar con perspectiva de género la vida en general y también la vida de las organizaciones. Dentro de tu hoja de vida pudimos ver en algunos artículos que eres aficionada a Netflix, ¿no? Sí. ¿Y has visto algún seriado, alguna película que pueda situar o pueda, digamos que, poner en un primer peldaño a aquellas mujeres u hombres que están en alta gerencia en relación con la perspectiva de género en las organizaciones? A ver, así tan específico que se me venga a la mente, no. La que recuerdo haber visto que me pareció una muy buena herramienta para sugerir en un taller, para que la gente pueda ver, es una película francesa que está hecha en un tono cómico, light, pero es la historia de un señor muy, muy hegemónico, él muy Don Juan, ¿sí? Muy masculino en ese sentido, que se golpea con un poste y cuando se despierta en un mundo que todo es al revés, donde son las mujeres las que están al poder, las mujeres las que usan traje, los hombres usan como unos shortcitos cortitos, y él tiene que acomodarse a vivir en esa sociedad siendo asistente de, y en los vínculos amorosos también, con una reversión de la lógica. Entonces yo creo que no es tan específico de los altos cargos, pero lo muestra a este protagonista que antes era una persona importante en una empresa, creo que de publicidad,
estando del otro lado de la moneda, y yo creo que ese tipo de recursos que tienen que ver con invertir la lógica y cambiar los géneros, es un recurso que yo uso mucho en los talleres. Yo les digo, cuando ustedes tienen dudas y si están teniendo algún sesgo de género a la hora de tomar una decisión, una evaluación de desempeño, una promoción, una desvinculación, un buen ejercicio es decirse, si en vez de ser María, María fuera Juan, ¿tendría la misma inquietud? Entonces, es esforzarme a dar vuelta, a veces devela este tipo de, como de estereotipos, con lo cual esa es la que primero que se me viene a la mente y que yo la he recomendado algunas veces, porque aparte como tiene un tono cómico, permite... ¿Recuerdas el nombre? Ay, la verdad que en este momento no la recuerdo, no me acuerdo. Tendría que buscarlo, después lo podemos ahí poner, en todo caso en los comentarios debajo del video podríamos poner Sí. la sugerencia. Pero es realmente un buen recurso porque también baja las resistencias de quien ve el video, porque como está hecho en ese tono, permite reflexionarlo sin sentirse tan atacado, digamos. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Voz de la Red WIM. A todos los seguidores de la red, les sugerimos también seguir las redes sociales nuestras, @redwim, @red_wim. En Facebook también estamos y esperamos que continúen acompañándonos en este proyecto que estaremos emitiendo por el canal de la Red WIM. Mariana Gaba, psicóloga, es consultora en temas de género para organizaciones y hace parte de la comunidad mujer en Chile. Muchas gracias, Aida. Fue un placer. Igual, que la pases muy bien. Gracias. Hasta luego.